Continuamos con esta entrevista con el ministro de Industria y Comercio, el licenciado José del Castillo Sabiñón, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato a la senaduría por Barahona. Otro tema rápidamente con el aspecto económico. A usted le están tirando muchos piropos los viernes porque, bueno... Sobre todo a mi madre, ¿verdad? Sí, a la doña que, ¿verdad? Que no tiene la culpa. Que no tiene la culpa. Tiene que ser todo con usted, ¿verdad? Porque Sí. es usted el que está ahí. Usted es el que tiene que recibir sus activos y sus pasivos, no la doña, ¿verdad? Así es. Y entonces la gente dice, bueno, si un poco el petróleo baja, si siempre ha estado por estos niveles, ¿por qué aumentan sobre todo los precios de las gasolinas? Mira, lo primero es que desde que inició la escalada, inició la rebaja de los precios internacionales del petróleo en el mercado internacional, el Ministerio de Industria y Comercio, que fue más o menos a mediados de julio, así es, hasta hace algunas semanas, produjo 30 semanas consecutivas de rebaja o congelamiento de los precios internos de los combustibles. Es que todo el mundo se acostumbra a los buenos. Claro, claro. Quizá pasó un poco que la gente se acostumbró a esas rebajas consecutivas y se crea una expectativa de que los viernes lo que se iba a producir, 30 semanas en mucho tiempo, hubiésemos querido que fueran 60, 70, 100 semanas. Yo decía hace poco que lo que quisiera el gobierno es producir rebajas consecutivas toda la semana de los precios de los combustibles, porque el primer beneficiado es el propio gobierno. Porque aunque hay una pérdida de una proporción de los impuestos, porque la mayor parte es una proporción fija, es un valor establecido por la ley 112, el gobierno demanda y consume combustible, demanda y consume muchos bienes que son impactados por los precios de los combustibles. Decíamos que el 40% de los costos y es un importador neto, de los bienes del y servicios de la economía están afectados por el precio de los combustibles, y además el gobierno es el dueño de las empresas distribuidoras de electricidad, compra energía, que es un bien que está muy afectado por el precio de los combustibles. De hecho, vimos como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales tuvo ahorros de cientos de millones de dólares durante el año pasado por la baja en los precios. Entonces, cualquier pérdida, que fue el año pasado, estimamos que se perdieron alrededor de 2.000 millones de pesos por la rebaja fiscal, ya con lo que se ahorró la CDE estuvo más que compensado esa pérdida. Este año, si los precios se mantienen igual, el presupuesto consideró que iba a haber una pérdida de alrededor de 3.800 millones de pesos, pero con el ahorro de 700 millones de dólares que se tendría previsto si se mantienen los precios, pues evidentemente, cuando usted calcula 700 por 45, se da cuenta de que estamos hablando de casi, de 35.000 millones de pesos más o menos, y evidentemente que el gobierno tiene un beneficio de que se produzca una rebaja. Lo que hacemos todas las semanas y qué ha ocurrido. Bueno, el petróleo de 42 dólares, que fue su precio más bajo hace algunas semanas, llegó a 53, luego descendió de nuevo. Tuvimos que transferir alzas en los precios internos, sobre todo las gasolinas. No sé si viste la semana pasada que congelamos las gasolinas, pero produjimos rebaja de 5 pesos en el gasoil y 2 pesos en el caso del gas licuado de petróleo. ¿Qué ha pasado con las gasolinas? Este destilado se ha comportado hacia el alza. En gran medida fue impactado porque también el petróleo y sus derivados es afectado por múltiples factores económicos, desastres naturales, elementos geopolíticos, y en Estados Unidos se ha producido una huelga de la Asociación Americana de Trabajadores del Acero, de la American Steelers Association, que son los que trabajan en las refinerías, y se cerraron las principales refinerías de los Estados Unidos, y esto incrementó el precio de las gasolinas. ¿Qué hacemos? Cuando se producen incrementos, el gobierno asume entre el 75 y el 80% de este incremento a modo de subsidio, es decir, no lo transfiere a la población, y le transfiere alrededor de un 20%. ¿Qué pasó con las gasolinas en esa semana que te cito? Bueno, subían 20 pesos la regular y la premium. Subimos 4 pesos o 5, y lo otro,
Los otros 15 pesos lo asume el gobierno a modo de subsidio. A veces la gente dice, no, pero entonces la semana posterior bajó un poco o volvió a descender el precio y el gobierno lo que hace es que lo congela o lo sube. Bueno, lo que ocurre es que cuando decidimos intervenir a modo de subsidio, tuviste que en ese escenario de 20 pesos que te puse, ese ejemplo, puso 15. Transferí 4 o 5 en alza, quisiera no transferir nada, pero bueno, no lo hace en función de lo que puede y la capacidad fiscal del Estado. Y asumí a modo de subsidio 15 pesos, que me pudo haber costado algunos 100 millones de pesos esa semana, en diferencias a favor de la refinería dominicana de petróleo, que la estoy obligando a vender a un precio más bajo. Esos 15 pesos están ahí la semana que viene. Claro. A menos que se produzca una rebaja tal en el precio internacional que elimine o compense la totalidad de los 15 pesos, yo no puedo producir rebajas. Claro. Puedo congelarla y seguir asumiendo quizás 10 pesos que me queden si bajó el precio. Y si sube, ya tengo 20 pesos otra vez, claro, o 25. Entonces, es un mecanismo que hemos explicado en muchas ocasiones, si se quiere, discrecional, pero que está planteado en el reglamento de la ley, que lo que busca es proteger al consumidor de alzas indiscriminadas en los precios de los combustibles, en reconocimiento de que es un mercado muy volátil, que está impactado por múltiples factores. Y que la República Dominicana no produce petróleo. Y hasta de proteger el orden público, pues si le meten 20 pesos de cosas. Mucha gente dice, bueno, que si sube, sube y si baja, baja. Bueno, y es fácil. Eso es muy simple decirlo, pero y precisamente por eso el reglamento previó eso, que el ministerio pudiera intervenir, porque ¿cómo le subo yo 20 pesos en una semana una poblada? Claro, una o sea, poblada. es un impacto en un producto que es esencial y es parte de la seguridad nacional y lo consumimos todos. Bueno, ministro, entonces también usted está en campaña porque hay almas que salvar, pero mientras tanto lo de usted, que es particular, está lo general. Entonces usted, por todas esas cosas que me explicó, más una popularidad del presidente de la República, entiende que la Constitución debe ser modificada, reintroducir la reelección presidencial para permitirle al presidente Medina pues satisfacer esas expectativas del pueblo, y haré justicia, magistrado, ¿verdad? Yo y el 73% de los dominicanos, de acuerdo a las encuestas que se han publicado. En esta ocasión nos toca estar del lado de la mayoría. Y yo creo que de alguna manera es el papel que debe jugar tanto los representantes, y me refiero en este caso a los congresistas, que tienen una representación directa de la población que los ha elegido, y es gobernar para lo que la mayoría del pueblo ha expresado que quiere, que es la reelección del presidente Medina. ¿Y por qué la mayoría del pueblo quiere la reelección del presidente Medina? Bueno, porque un 90% aprueba la gestión que está haciendo el presidente. Un 90% ha considerado que las acciones que hemos llevado en el campo de la educación, de la salud, de la economía, que hemos hablado algunas de ellas porque atañen al Ministerio de Industria y Comercio, en el campo de la creación de empleo y de actividad económica, que son los elementos principales para el combate de la pobreza. En lo social, ven un presidente además más cercano, que gobierna, vuelvo y reitero, en sintonía con los anhelos de la población. Y por eso en la última encuesta que se ha publicado, que es la Greenberg, de un periódico de circulación nacional importante, pues por primera vez en muchos estudios de opinión, la población se manifiesta, el 45% dice que la cosa va por buen camino, o sea que el gobierno lleva al país por un buen camino, mientras el 42% dice lo contrario. Y te resalto ese dato porque el pueblo dominicano regularmente es pesimista a la hora de responder esas preguntas. El pueblo dominicano, no el mundo. Bueno, usted sí, va pero a los americanos y le dice, ¿usted cree que la economía va por buen camino? Y le va a decir en su mayoría que no. Es sintomático el hecho de que el 45% o la mayoría haya respondido que la cosa va por buen camino. Sí, pero yo me refiero cuando la gente, ¿cómo poca gente te responde que está bien? La cosa está dura, vamos ahí. Aquí este es el único país que es duro y blandito y flojo y blandito sin
significa lo mismo. ¿Cómo está la situación? Esto está duro, hermano. Eso es que está floja, mal. floja. Hermano, ¿cómo está floja? Pero es un dato importante porque de alguna manera te refleja que hay un sentimiento en la población de que el gobierno está conduciendo la cosa pública en sintonía con lo que la mayoría de la población quiere. Y es evidente que ante este escenario, pues la mayoría también quiera la reelección del presidente. Pero, y si las cosas siguen tan buenas así en el 20 y se sigue pidiendo, entonces se podría hacer otra modificación, porque a la gente hay que satisfacerla y todas esas cosas, ¿verdad? Mire, nosotros hemos de alguna manera planteado, y ha sido algo que incluso el presidente Fernández lo ha dicho en muchas ocasiones, que el modelo correcto debería ser el modelo norteamericano. El que existía, ¿verdad? Que existía antes, porque quizás 4 años son mucho para un presidente malo, pero 8 pero 4 son poco para un presidente bueno. Y además se pasa muy rápido. Perdón, 8 son mucho para un presidente malo, pero 4 son poco para un presidente bueno. Entonces yo creo que la posibilidad de continuar y en este caso culminar una gestión y una obra de gobierno, porque darle continuidad a la reforma que se está haciendo en el sector educativo, quizás 4 años no son suficientes, pero 8 ya quizás pudiese de alguna manera dar un resultado en conclusión, a la población en el campo de educación y en otras áreas. En conclusión, el tiempo se está terminando, la reelección va. Bueno, por lo menos es lo que quiere la mayoría. Yo sí he dicho siempre que debe partir de un acuerdo intrapartidario donde se garantice la unidad del PLD, porque el PLD ha logrado retener el poder y hacer la gestión de gobierno que ha hecho en favor de la mayoría de la población, siempre garantizando la unidad intrapartidaria. ¿Cómo no? Y entonces de ahí nos vamos desde San Juan de la Maguana, ¿verdad? Hacemos un cruce por una carretera que hay por ahí dentro para caer a Barahona, ¿verdad? Sí. Que se llega como en 35 minutos, ¿verdad? Que así sí, es. Le digo porque yo soy de San Juan, entonces yo caminé. Es una gran obra. Y en Barahona, ¿cómo está pues también ese apoyo a sus aspiraciones? Bueno, en el caso nuestro estamos encabezando las preferencias. Quiero decirle perdón a los amigos televidentes que han visto que cuando hemos estado hablando de economía, pues han visto imágenes. Esto fue de una premiación que tuvo el ministerio, ¿verdad que sí? Medalla de oro en prácticas promisorias de la administración pública. Segundo ministerio en la historia del premio que lo logra, el único en la premiación del 2014 y el único en los últimos 9 años de historia del premio que tiene 10 años de haber sido instaurado. Como no, eso lo estamos pasando. Por esa premiación, ¿usted cree que el presidente tomará en cuenta que el Ministerio de Industria y Comercio necesita algunos chelitos adicionales para el presupuesto? Bueno, decía precisamente el ministro administrativo de la presidencia, que es el encargado de gestionar la premiación, aunque es un jurado compuesto por entidades académicas privadas y del sector público, que él insta al presidente a que las entidades premiadas pues reciban una mejoría en tema presupuestario. Vamos a ver en el presupuesto del 2016. Creo que el presidente lo felicitará personalmente. Sí, ahí ya lo hizo. No espere mucho, más de ahí. Ya lo hizo. Y yo creo que lo más importante es la satisfacción del deber cumplido y el compromiso que implica el premio. Claro. Volviendo a Barahona, estamos encabezando la preferencia de la población. Bueno, y aquí este es el que mientras estamos hablando se está pasando el acto también de... Sí, hicimos el pasado 7 de marzo el lanzamiento ya de la precandidatura a la senaduría de Barahona. Todas las encuestas desde el año pasado, en octubre fue la primera que se publicó, pues nos colocan en primer lugar en una posición muy favorable. De hecho, la última encuesta que se practicó entre el 31 de enero y el 3 de febrero del año 2015, de este año, o sea, bien fresca, tiene apenas alrededor de un mes, pues nos colocaba 24 puntos del que nos queda en segundo lugar. O sea que todo luce indicar que seremos el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, senador por la provincia de Barahona, y muy probablemente el seguro senador de la provincia, porque la preferencia nuestra incluso traspasa las fronteras del Partido de la Liberación Dominicana y aparecemos entre los simpatizantes de otras fuerzas como el PRD, el PRM y el Partido Reformista en posiciones de preferencia también. Esto
O sea, que usted es un candidato de consenso de la provincia. Yo diría que tengo un buen posicionamiento a nivel de todos los partidos y a nivel de la sociedad de Barahona. Nosotros de alguna manera nos hemos identificado con la provincia, hemos venido haciendo una labor desde hace ya bastante tiempo, que inició con la labor política que hicimos desde el año 2007 para promover en esa ocasión la precandidatura del presidente Medina, luego eso continuó en el 2009, se retomó. Hay que recordar un poco, si la mente no me es infiel, que esa era para enfrentar la reelección del presidente Leonel Fernández, ¿verdad que sí? Era más bien para promover la aspiración del presidente Danilo Medina a la presidencia de la República, que finalmente derivó en que el presidente Medina, Fernández sí, se repostuló sin mayores inconvenientes en el año 2008. Y hemos logrado una labor también en el ámbito de la acción social. Hay un noviazgo entre Barahona y José del Castillo. Yo pienso que sí, y eso también las encuestas lo plantean. Somos la figura política con menor tasa de rechazo, mejor ponderada. Es que a usted no le gusta pelear, entonces como que es difícil pelear con usted. No, porque yo pienso que lo importante es la unidad del partido y uno puede promover sus ideas, promover también los planes que tiene. Yo pienso que la provincia merece una oportunidad de desarrollo, es una de las provincias más pobres del país, es la séptima provincia más pobre. La región sur y la región suroeste sobre todo, pues alberga 7 de las 10 provincias más pobres del país. La novena es San Juan de la Maguana, por cierto. La primera es Elías Piña, ahí bien cerquita del área de la región del Valle, como se llama. Pero la región del lago pues alberga la segunda más pobre, que es Pedernales, la tercera y la cuarta, que son Independencia y Bauruco, y la séptima, que es Barahona. Esto es un gran compromiso para nosotros. Yo creo que, como dijo el presidente el pasado 27 de febrero, uno de los temas que deberá impulsar el desarrollo de la región y de la provincia de Barahona es el impulso del desarrollo turístico. Barahona está llamada a ser el destino complementario de lo que sería la oferta de Bahía de las Águilas y el primer desarrollo turístico importante de la zona, en la medida que Bahía de las Águilas todavía necesita transitar un camino desde el punto de vista legal. El tiempo se terminó, pero esto yo sé que usted no va a querer jugársela aquí. Entonces eso implica que usted allá en Barahona ahora mismo es más popular que Gonzalo Castillo, ¿verdad? Mira, Gonzalo fue que me llevó a Barahona, así que él y el presidente Medina son los responsables del posicionamiento que tenemos. Mucha política, Bueno. Mire, se nos acabó el tiempo, pero de apelo en un minuto, los camioneros dominicanos se están quejando de que hay problemas, de que están recibiendo agresiones cuando cruzan a Haití, entonces parece que sigue un poco... Esto no es un problema nuevo, es recurrente, es un conflicto entre sindicatos dominicanos y haitianos por el control de la carga, que precisamente Haití es nuestro segundo socio comercial, a quien le exportamos cerca de 2.000 millones de dólares en bienes y servicios, y la mayor parte de esto pues pasa por las carreteras y los diferentes puntos fronterizos. Las autoridades de la Cancillería, el embajador dominicano en Haití, Rubén Silie, ha hecho una labor siempre que se presentan este tipo de situaciones, el CEFRON también, y esperemos que en los próximos días esto pueda ser superado, como ya lo fue hace unas semanas donde se produjo una situación similar, y que haya una solución de más largo plazo, porque no podemos estar recurrentemente en un tema que obstaculiza el comercio, afecta a la República Dominicana, pero afecta a Haití, que consume los bienes que compra en este país. O sea que más bien de una agresión por algunos otros motivos, los conflictos que se dan es entre los transportistas haitianos con los dominicanos, es ahí que está la génesis. Sí, no es un tema que tenga que ver con la situación estado de crispación. Que ya se ha superado bastante, de hecho se ha retomado el diálogo, y parte de las cosas que deberán tenerse en cuenta a la hora de retomar el diálogo en materia comercial, que si se quiere se ha mantenido porque ha habido canales de comunicación abiertos, incluso en medio de la crisis, es la formalización del comercio, tener reglas claras y evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo no? De manera pues que, y además tenemos un excelente canciller que está haciendo un gran trabajo ahí, un canciller de lujo. Yo pienso que sí, que debemos estar orgullosos de esa gestión. Bueno, le agradezco y le deseo suerte y bueno, ya tendremos
todavía de aquí nos queda un año para estar hablando de todas estas cosas, ¿no? Claro que y sí. Y en cualquier momento iré a Barahona a ver cómo manchan las cosas. Con mucho gusto te recibimos por allá. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.